El título para hoy día es Navidad, Esperanza para el Mundo. Este es el título que tenemos para la prédica de hoy. Está en Mateo 1, versículo 18 al 25, que ahora lo vamos a leer. Pero para dar inicio tenemos que hacer la siguiente pregunta. ¿Por qué un 25 de diciembre se celebra Navidad? ¿Por qué en diciembre y un día 25? O sea, bíblicamente no hay una fecha exacta de lo que es el nacimiento de Jesús. Pero sí podemos encontrar, los evangelios narran, ¿no?, el nacimiento de Jesús, pero no indican un día específico. La elección del 25 de diciembre fue una decisión más histórica y no un dato revelado. Ahora, esta fecha tiene relación con un culto pagano que se hacía en el Imperio Romano, conocido como el Sol Invictus, en latín, ¿no? Que habla del Sol Invicto. Ahora, ¿qué quiere decir esto? El 10 Natalis Solis Invictus significa Día del Nacimiento del Sol Invicto, ¿sí? Este se celebraba un 25 de diciembre, marcando el momento en que los días comenzaban a alargarse tras el solsticio de invierno. ¿Era símbolo de qué? De la victoria de la luz sobre la oscuridad, ¿sí? Era donde comenzaba prácticamente a alargarse los días. Entonces, ¿cuál es la relación que esto tiene con el cristianismo? Esto era un símbolo de la victoria de la luz sobre la oscuridad para este culto que se hacía. Ahora, con la relación con respecto al cristianismo, por cómo se relaciona con el cristianismo, es la siguiente. Con la expansión del cristianismo, la iglesia resignificó esa fecha para conmemorar en esa fecha el nacimiento de Jesús, quien era la verdadera luz del mundo. Por lo tanto, así el 25 de diciembre pasó de ser una fiesta solar pagana a la celebración cristiana de la Navidad. Entonces la iglesia, para poder de alguna u otra forma contrarrestar esto, ¿sí?, conmemoró esa fecha para dar una celebración al nacimiento de Jesús. Esto se pudo lograr en el siglo IV con el Papa Julio I. Él establece esta tradición y la oficializa como el nacimiento de Jesús como conmemoración y celebración el día 25 de diciembre, celebrando de esa manera la Navidad que nosotros conocemos hoy día. Aunque la práctica se fue difundiendo progresivamente en diferentes regiones, en diferentes culturas y en diferentes naciones, hasta lo que nosotros conocemos hoy día como la Navidad que celebramos los 25 de diciembre. Así se llegó a esta fecha y así se fue expandiendo a través de todo el mundo. Hoy día, en todo el mundo entero, celebra el 25 de diciembre la Navidad. Y la fecha expresa que el nacimiento de Cristo trae ¿qué? Trae esperanza y luz en medio de la oscuridad. Un mensaje que trasciende ¿qué? Culturas y trasciende costumbres y épocas. Más allá de la exactitud histórica, lo importante es el mensaje. ¿Cuál es el mensaje de la Navidad? Que Jesús es la luz que vence las tinieblas y trae salvación al mundo entero. Para introducirnos al texto que vamos a leer hoy día, que es el libro de Mateo, hace 700 años antes del nacimiento de Jesús, un tal profeta llamado Isaías, en su libro, en el capítulo 7, él anunciaba justamente esto. Y dice, por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. El libro de Isaías, del capítulo 7 hasta el capítulo 12, contiene profecías que están relacionadas con las
con Jesús, que se relacionan y que fueron cumplidas en la vida de Jesús. Isaías comienza a profetizar durante el reinado del rey Acaz. Isaías comenzó a profetizar al tiempo de la muerte, cuando él comienza en sus primeros inicios de su llamado como profeta. En ese tiempo estaba el rey Usías. Y el rey Usías había sido uno de los mejores reyes y reinó durante 52 años. Al fallecer este rey Usías, le sucede su hijo Jotam, que también fue con un periodo más corto y fue también un rey bueno, que amaba y temía al Señor. Al fallecer Jotam, ahí viene el nieto de Usías y el hijo de Jotam, y es el rey Acaz. El rey Acaz fue uno de los reyes más malos del pueblo de Israel. Esas profecías que nos hablan acerca del Mesías son pronunciadas en este periodo de tiempo, en esa instancia donde el pueblo estaba pasando un momento difícil, donde el imperio asirio estaba ahí pronto a llevarlos cautivos por causa de su desobediencia, y era un periodo bastante tenebroso y era un periodo bastante complicado para la nación de Israel. Cuando Isaías dio esta profecía, en el capítulo 7, versículo 14, alguien quizás le iba a preguntar o le preguntó a Isaías, ¿cuándo va a suceder esto que estás anunciando de que iban a ser un rey y que se iba a llamar Emmanuel? El Nuevo Testamento testifica el hecho de que el nacimiento virginal del Señor Jesucristo vino a pasar y a suceder exactamente como Isaías lo había predicho 700 años atrás. Y es aquí donde nosotros nos introducimos al texto que tenemos para hoy día, teniendo conocimiento de esto. Y dice así el texto de Mateo capítulo 1, versículo 18. Dice, el nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo, José, hijo de David, no temas recibir a María, tu mujer. Lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta, lo que acabamos de leer, ¿no es cierto? El profeta Isaías. Cuando dijo, he aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado y recibió a su mujer. Pero no le conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. Si nosotros vemos unos versículos antes de los que acabamos de leer, los primeros versículos del capítulo 1, Mateo comienza el libro presentando una síntesis de toda la genealogía de Jesús. ¿Por qué lo hace? Demostrando que Jesús es descendiente tanto de David como de Abraham. Y si David y Jesús era descendiente de ellos, él era el heredero de todas las promesas que habían sido anunciadas en el Antiguo Testamento. La manera sobrenatural en que Dios actuó sobre María para realizar la concepción de Jesús también da evidencia de que Jesús era el Mesías. Esto es algo que no se puede comprender, es algo sobrenatural en cómo nace Jesús. Por lo tanto, José le da el nombre que fue anunciado al mundo de esta manera, el propósito por el cual Jesús nacería. Jesús, el nombre de él sería Jesús, que significa el Salvador.
Entonces ese era su propósito en la tierra. Le llamará Jesús, es decir, Jehová salva, porque sería este Jesús el instrumento a través por el cual Dios salvará a su pueblo de todos sus pecados. Ahora, para contextualizar y entender un poquito la situación que estaban viviendo María y José y entender algunas actitudes, tenemos que, en primera instancia, entender cómo eran los matrimonios según las costumbres judías. Lo primero que tenemos que entender es que los casamientos eran arreglados por los padres, quienes concertaban contratos matrimoniales. Los padres eran quienes hacían esto. Una vez que se hacía este contrato entre padres, después de que esto se realizaba, se consideraba que la pareja que estaba unida en legítimo matrimonio y eran llamados marido y mujer. Sin embargo, no vivían juntos todavía. En lugar de eso, ¿qué pasaba? La mujer seguía viviendo por un año con sus padres y el hombre también con sus padres. Este periodo de espera tenía el propósito de probar la fidelidad del voto de pureza por parte de la novia. Si en el transcurso de ese tiempo se encontraba que había concebido, era obvio que no era virgen y que se había visto envuelto en una relación de infidelidad. Por consiguiente, el matrimonio podía ser anulado. Por eso se daba ese tiempo. Pero si después de cumplirse ese tiempo, ese año, se demostraba la pureza de la novia, entonces el marido, ¿qué hacía? Iba a la casa de sus suegros y por medio de una gran ceremonia se llevaba a su esposa a su casa y a partir de ese tiempo comenzaban a vivir juntos como matrimonio. Esta era la situación en que María y José se encontraban en su año de espera, cuando se halló que ella estaba a punto de concebir. Era ese lapso, ese periodo. Y si ustedes leyeron en el texto, dice que, versículo 19, dice, José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. ¿Qué hizo José? Aquí vemos una actitud muy buena de José. ¿José qué hizo? José, al saber que María estaba embarazada, decidió no provocar un escándalo ni exponer su condición a los jueces para acusarla. ¿Se acuerdan cuando Jesús estaba en el suelo y viene alguien y dice, Señor, encontramos a esta mujer en el acto mismo? Ahí hay un error, porque los que debían ser apedreados, según la ley, no era solo la mujer, sino que también era el hombre. Pero ahí llevaron solamente a la mujer y era para atentarle a Jesús. De hecho, tal acto de infidelidad pudo haber sido para María, ¿no? Si José reaccionaba de una manera que no debía, pudo haberle causado la muerte por lapidación, ser apedreada. Deuteronomio 22, versículos 23 y 24 dice, si hubiera una muchacha virgen desposada con alguno, y alguno la hallara en la ciudad, y se acostare con ella, entonces los sacaréis a ambos a la puerta de la ciudad, y los apedrearéis, y morirán. La joven porque no dio voces en la ciudad, y el hombre porque humilló a la mujer de su prójimo. Así quitarás el mal del medio de ti. En lugar de eso que hizo José, dice el versículo 19, que él había decidido secretamente dejarla, sin tratar de perjudicar o dañar la vida de María. Vemos una actitud bastante buena de José hacia María. Los comentaristas dicen que José había tomado esa decisión porque él realmente amaba profundamente a María. Entonces no quería producir daño ni difamarla en medio del pueblo. Por lo tanto, ¿qué pasa? ¿Qué sucede? En sueños se le aparece el ángel, como acabamos de leer, los versículos 13 y 19 y 22. Y el ángel le dijo que el estado de María no había sido causado por un hombre, sino que era una obra del Espíritu Santo.
y que José debía llamar a ese niño Jesús, porque ese niño iba a salvar a su pueblo de sus pecados. Por lo tanto, el ángel, ¿qué hace? También le dijo a José que todo lo que estaba sucediendo, le dijo el ángel en el sueño, estaba conformado o estaba dentro de los planes que Dios tenía y que era algo que el profeta Isaías había anunciado 700 años atrás. Eso es lo que el ángel está anunciando a José. ¿Esto qué habla? Definitivamente esto nos demuestra la intervención y la participación directa de Dios en la concepción de Jesús. Es una intervención única y de parte de Dios en la historia de la humanidad, porque después no hay otra intervención divina como la que hubo en la vida de Jesús. Y despertando, ¿qué hizo José? Dice del sueño, versículo 24 y 25, hizo como el ángel del Señor le había mandado. Y recibió a su mujer, pero no la conoció, dice, hasta que dio a luz a su primogénito. ¿Y cómo le puso por nombre? Jesús. Tan pronto como José despertó de ese sueño, obedeció la orden directa que le había recibido de parte del ángel. ¿Y qué hace? Automáticamente, antes de cumplir el año, José, ¿qué hace? Decide llevarse a María de inmediato a su casa en lugar de esperar que pasara el periodo que debía esperar. Por lo tanto, el libro de Mateo que hace aquí describe dos términos esenciales para entender el plan y propósito de Dios para la humanidad. El primer término dice, y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. El primer término o el primer nombre es Jesús. El nombre Jesús, ¿sí?, es Yeshua en hebreo, que significa Yahvé salva o el Señor es salvación. Es un nombre con propósito, porque en la cultura bíblica el nombre no solamente era un nombre que se daba por nombrar, sino que era una declaración de identidad y de destino para esa persona. Y llamar a Jesús no era una casualidad por ese nombre, sino que era una proclamación de que su vida estaría dedicada para salvar a la humanidad. Es una iniciativa divina este nombre, ¿no? Porque el ángel, ¿qué le dice a José? Le da este mandato de nombrar al niño que venía de parte de Dios. Dios le da la iniciativa. El ángel le dice, le tendrás que poner Jesús. Ahora, esto muestra que la salvación, desde su concepción, desde su inicio, es una iniciativa netamente divina y no humana. Jesús es el regalo de Dios para toda la humanidad. ¿Por qué? Porque a través de este nombre, la salvación es solo en el nombre de Jesús. Hechos 4:12, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Solamente por medio de este nombre podemos ser salvos. De hecho, Jesucristo mismo decía, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Este Jesús, a través de este nombre, nosotros también podemos obtener el perdón de los pecados. Y dice Hechos 10:43, de este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Amén. ¿Qué nos enseña este nombre? Mateo 1:21 nos enseña o nos revela que el nombre de Jesús es su misión. ¿Que cuál era su misión? Salvar. No es solo un niño nacido en Belén, sino el cumplimiento del plan eterno de Dios para redimir a su pueblo. Mateo 1:21 nos revela
que el auténtico significado de la Navidad no radica en un pesebre o en Santa Claus o en el, ¿no es cierto?, o en el arbolito de Navidad, sino ¿en dónde? En el nacimiento del Salvador del mundo, es decir, Jesús. Amén. La segunda o el segundo nombre que vemos aquí está en el versículo 23, que es, dice, he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamarás su nombre Emmanuel. Y la palabra Emmanuel, ¿qué significa? La palabra Emmanuel también proviene del hebreo, que es Immanuel, y su significado literal es Dios con nosotros. Y se desglosa de la siguiente manera: in, que es con, manu, nosotros, él es Dios. Emmanuel, es decir, Dios con nosotros. ¿No es cierto? Por lo tanto, este niño que había nacido de María sería llamado Emmanuel, versículo 23 del capítulo 1 de Mateo que acabamos de leer. Es un nombre hebreo compuesto que significa Dios con nosotros. El niño nacido de María sería Dios en forma de hombre, visible, porque hasta el momento Dios no había sido visto visiblemente. Dios se movía en el Antiguo Testamento o aparecía a través de una nube, la presencia que representaba su presencia en el templo, a través del fuego, ¿no es cierto? Esporádicamente aparecía como el ángel de Jehová, ¿sí?, en una teofanía, pero nunca había estado de manera visible para todos. Ahora, ¿qué hace? Dios se presenta en medio de su pueblo en forma viviente, visible y palpable. Siendo Dios mismo, en forma de hombre, es la revelación suprema de Dios. Cuando Jesús le preguntan los discípulos, ¿no?, a Jesús, y Felipe le dice, Señor, muéstranos al Padre. Jesús, que le dice, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre, le dice el Señor. Por lo tanto, Jesús, ¿qué hace? Cumplió las profecías de Isaías, porque literalmente Él era Dios con nosotros. Era completamente humano y aún así era completamente Dios. Esto habla de la presencia divina en medio de nosotros. Emmanuel no es solo un título que se le dio al Señor, sino era una realidad que el pueblo estaba viviendo, porque Dios estaba habitando en medio de su pueblo. Este Dios se encarnó en Jesús. Jesús es la manifestación concreta de Dios con nosotros, que era alguien cercano y era alguien accesible para poder llegar. De hecho, el apóstol Juan, cuando ve al Señor en el capítulo 1, dice lo siguiente, en este texto tan conocido. Dice, y aquel verbo fue hecho carne. Y dice, y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. El apóstol Juan dice, he aquí el verbo, Dios mismo, hecho carne en la vida de Cristo Jesús, en la vida de este Emmanuel, que está Dios con nosotros. Y Jesús es Dios con nosotros en toda su plenitud completa. De hecho, Colosenses 2:9 dice, porque toda la plenitud de Dios se encuentra visiblemente ¿en quién? En Cristo. Cristo era la imagen misma del Dios Emmanuel con nosotros. Emmanuel es nuestro Salvador. Y Pablo le dice a Timoteo, palabra fiel y digna de ser recibida por todos. ¿Qué? Que Cristo Jesús vino al mundo. ¿Para qué? Para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero, dice el apóstol Pablo. Es decir, Emmanuel, este nombre Emmanuel, es el corazón de la Navidad. Dios no permanece distante, sino que entra en nuestra historia hoy día. Camina con nosotros y nos produce y nos da la salvación. Este Emmanuel, Dios con nosotros, es la promesa cumplida de que nunca estamos solos. De hecho, Jesucristo, cuando Él estuvo, dice, yo estoy con vosotros todos
los días hasta el fin del mundo. Emmanuel se cumple en la certeza de que nunca nosotros estamos solos, porque Dios nos acompaña en cada paso que nosotros podamos dar en nuestras vidas. ¿Y cómo habita en nosotros hoy día este Dios, este Emmanuel? Lo hace a través de su Espíritu Santo que está en nuestros corazones. Él habita en nosotros. De hecho, Pablo le dice, ¿o no sabéis que vosotros, nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo? Así que este Dios Emmanuel hoy está en cada uno de nuestros corazones, viviendo en nuestras vidas cada día. Emmanuel significa que Dios no está distante, sino que Él está morando en el corazón de cada creyente. Amén. Por lo tanto, Dios con nosotros significa que en medio de las pruebas, en medio del sufrimiento que podamos tener, en medio de la incertidumbre que podamos estar atravesando, o en medio de cualquier soledad que podamos estar sintiendo, significa que su presencia hoy nos sostiene y nos acompaña, porque Él es nuestro Dios. Emmanuel es Dios con nosotros. De hecho, Isaías mismo decía, cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, decía. Ahora, ¿y cómo se relaciona, para ir concluyendo, todo esto con la Navidad, que ya lo estuvimos anunciando un poquito? La Navidad es mucho más que un pesebre y villancicos. La Navidad es la proclamación de que el Salvador ha nacido. El nombre de Jesús se cumple en la Navidad porque allí comienza la historia de nuestra redención. El nombre Emmanuel, Dios con nosotros, se relaciona directamente con la Navidad porque la celebración del nacimiento de Jesús es precisamente la manifestación histórica de la promesa que Dios había dado. Y de hecho, Navidad celebra que Dios se hizo hombre en Jesús. Emmanuel en Navidad significa que la humanidad no está sola, porque Dios camina junto a su pueblo. Y la Navidad no es solo un recuerdo histórico, sino la celebración de que Emmanuel sigue siendo real hoy día en cada uno de nuestros corazones. Así que, hermanos, que esta Navidad pueda realmente tomar conciencia junto a toda su familia y darle en nuestros hogares, que podamos darle el verdadero sentido de lo que es la Navidad. Que en esta Navidad juntos podamos orar en familia y darle gracias al Señor, porque en Navidad conmemoramos el nacimiento de nuestro Salvador, pero también conmemoramos de que Dios está con nosotros todos los días de nuestras vidas. Amén. Gracias por escuchar este audio. Esperamos que haya sido de bendición para su vida. Para más videos y prédicas ingrese a nuestro canal de YouTube.